Hola, soy Mayerly Gutiérrez Aguilar, estudiante de Ingeniería Industrial. Voy a explicarles el taller número 1 o la fase inicial de la materia modelación. La modelación y la simulación utilizadas en diversos campos para comprender y analizar sistemas complejos. Estas técnicas permiten crear representaciones de sistemas reales o hipotéticos en forma de modelos y luego simular su comportamiento para obtener información valiosa sobre su rendimiento, eficiencia y optimización. En este informe exploraremos los conceptos generales del modelo y la simulación, las etapas de un proyecto de simulación, las generalidades en estadística y las características y tareas relacionadas con un software específico. El primer punto es establecer por medio de un mapa conceptual algunos conceptos. Los modelos y simulación se refiere al proceso de representar un sistema complejo mediante un conjunto de componentes, relaciones y reglas que describen su funcionamiento. La simulación, por otro lado, es el proceso de utilizar un modelo para imitar el comportamiento de un sistema real a lo largo del tiempo. Se basa en la ejecución de experimentos en el modelo para observar cómo interactúan sus comportamientos y cómo se desarrollan las variables de interés. Esto permite obtener información sobre el sistema sin necesidad de realizar pruebas costosas o intervenir directamente en él. Ahí, dependiendo cómo se aplica en la industria estos modelos y esta simulación. En la primera sería el diseño de productos y procesos. Los modelos y la simulación ayudan a los ingenieros a diseñar y optimizar productos y procesos industriales donde se pueden evaluar diferentes configuraciones, materiales, parámetros y condiciones de carga. La otra son la logística y cadena de suministros, donde los modelos de simulación permiten analizar y optimizar la gestión de la cadena de suministro, incluyendo el flujo de los materiales, inventarios y rutas de transporte y de distribución. Esto ayuda a reducir los tiempos de entrega, minimizar los costos de almacenamiento y mejorar la eficiencia en general. La otra es en la planificación y la programación. El modelado y la simulación se utilizan para planificar y programar actividades industriales como la asignación de los recursos, la programación de las tareas y la optimización de la producción. Esto permite mejorar la utilización de los recursos, reducir los tiempos de espera y maximizar la productividad. El otro es el mantenimiento predictivo. Mediante el modelado y la simulación se pueden identificar y predecir posibles fallas o degradaciones en los procesos industriales o en los equipos y sistemas industriales. Esto permite realizar mantenimientos de manera predictiva, evitando tiempos de inactividad o no planificados y reduciendo los costos asociados con el mantenimiento correctivo. Aquí vamos a ver también los tipos de modelos, son 4. El primero sería el modelo matemático, donde son representaciones simbólicas de un sistema utilizando ecuaciones matemáticas. Estos modelos describen las relaciones y comportamientos del sistema en función de variables y parámetros. La segunda es el modelo de la simulación discreta, donde se utilizan eventos discretos para representar el comportamiento de un sistema a lo largo del tiempo. Estos modelos se basan en la secuencia de eventos que ocurren en el sistema, como la llegada de un pedido, procesos de producción y decisiones tomadas en momentos específicos. El tercer tipo son los modelos de simulación continua. Se utilizan para representar sistemas que cambian de una manera continua en el tiempo, como los sistemas físicos o químicos. Estos modelos se basan en ecuaciones diferenciales y describen cómo las variables evolucionan o funcionan en el tiempo. Y el último modelo es el de redes. Estos modelos se utilizan para representar sistemas complejos que consisten en una red de elementos interconectados como las redes de transporte, las redes de comunicación o las redes eléctricas. Estos modelos describen cómo los elementos se conectan y cómo se propagan los cambios a través de la red. El segundo punto del taller es realizar o describir las etapas de un proyecto de simulación por medio de un diagrama. Este es el diagrama que yo hice, donde la primera etapa es definir el objetivo, el propósito general del proyecto de modelado y simulación se define estableciendo los objetivos específicos y se pueden identificar las necesidades y desafíos del sistema o fenómeno que se pretende estudiar.
En la segunda etapa es la recopilación de datos, donde se identifican los tipos de datos que se requieren y las fuentes de datos apropiadas para el modelo, además de establecer los métodos adecuados para la recolección de todos los datos necesarios. El tercer paso es el desarrollo del modelo, donde se reconoce el tipo de modelo y se plantean las suposiciones necesarias en la construcción del modelo, así como la identificación de las variables claves en su construcción. El cuarto paso es la validación y verificación del modelo. Se verifica que el modelo esté construido correctamente y se establecen los escenarios para simular. Y la última etapa es el análisis de los resultados, donde se tienen en cuenta las métricas del desempeño, se interpretan los resultados de la simulación y se pueden identificar áreas de mejora o problemas en el sistema mediante el uso de los resultados obtenidos de la simulación. El tercer punto de este taller es resolver algunas preguntas. La primera es: ¿qué son los métodos determinísticos? Los métodos determinísticos en estadística son aquellos en los que se utilizan valores conocidos y fijos para realizar cálculos y tomar decisiones. Estos métodos se basan en la certeza y no tienen en cuenta la incertidumbre o variabilidad en los datos. En otras palabras, se asumen que los resultados obtenidos son precisos y no están sujetos a la aleatoriedad. La segunda pregunta: ¿qué son los métodos probabilísticos? En estadística se basa en el uso de la teoría de la probabilidad para analizar y tomar decisiones en función de la incertidumbre y la variabilidad presentes en los datos. Estos métodos consideran que los resultados son aleatorios y utilizan distribuciones de probabilidad para describir y moldear las variaciones en los datos. Tercera pregunta: ¿qué es una distribución estadística? ¿Cuáles son los tipos de distribución? Una distribución estadística es una función matemática que describe la probabilidad de ocurrencia de diferentes valores en un conjunto de datos. En otras palabras, muestra cómo se distribuyen los valores en una variable en particular, en una población o en una muestra. Los tipos de distribuciones estadísticas más comunes incluyen la distribución normal, la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución uniforme, entre otras. Cuarta pregunta: ¿qué es una prueba de hipótesis y cuándo se utiliza en simulación? En estadística, esto es un procedimiento utilizado para tomar decisiones sobre una afirmación o una hipótesis acerca de una población basándose en la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Consiste en formular una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, y luego utilizar técnicas estadísticas para determinar si hay suficiente evidencia para rechazar o no la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Después vimos el software Flexing. Nos hacen unas preguntas. La primera es: ¿qué servicios brinda este software? Flexing es un software de simulación que brinda una amplia gama de servicios para modelar, analizar y optimizar sistemas complejos de diversos sectores como la manufactura, logística, atención médica, aeropuertos, entre otros. Algunos de los servicios que brinda Flexing es el modelo 3D, que permite crear modelos de simulación en un entorno tridimensional, lo que facilita la representación visual de los sistemas y su interacción. Lo otro es que tiene una biblioteca de objetos, donde se proporciona una gama de objetos predeterminados como estaciones de trabajo, transportadores, operadores, montecargas, entre otros, que se pueden utilizar para construir modelos de simulación. También se puede ver que tiene una programación basada en eventos. Donde utiliza un enfoque de programación basado en eventos para modelar la lógica del sistema y controlar el flujo de actividades y eventos en el modelo. En la otra es que se puede ver un análisis de resultados. Ofrece herramientas de análisis y visualización para interpretar los resultados de la simulación como gráficos, tablas, estadísticas, entre otros. También es su optimización, donde permite realizar experimentos y análisis de sensibilidad para optimizar el rendimiento del sistema y tomar decisiones informadas. También tiene una interfaz intuitiva, cuenta con una interfaz donde el usuario es intuitivo, es fácil de usar, que facilita la construcción y la configuración de modelos de simulación. Después nos piden que realicemos una descripción de los bloques de servicio y representación del software.
Los bloques del servicio y representación del software Flexing se refiere a las herramientas y elementos que se utilizan para construir y presentar los modelos de simulación. Estos bloques incluyen primero el bloque de construcción, donde se representan los objetos y componentes del sistema que se modelarán, como estaciones de trabajo, transportadores, operadores, etc. Estos bloques se seleccionan y se colocan en el área de construcción para crear el modelo de simulación. El otro bloque es de conexión, donde se permite establecer las conexiones y rutas entre los objetos del sistema. Se utilizan para definir cómo productos se mueven a través del sistema, por ejemplo, conectando puertas de entrada y salida en los objetos. El otro bloque es de datos, donde se utiliza para introducir y detallar los datos en los objetos del modelo. Estos bloques permiten especificar atributos y propiedades de los objetos, como tiempos de procesamiento, capacidades, demanda, etc. El otro es el bloque de animación, donde permite agregar elementos visuales y animaciones al modelo para mejorar la representación y visualización del sistema. Estos bloques se utilizan para dar vida al modelo y mostrar cómo se desarrolla la simulación en tiempo real. El otro punto es que nos pedía realizar las descripciones de cómo se hacen las tareas en el software. La primera es que hay que construir un layout sencillo. El primer paso es seleccionar y arrastrar los objetos deseados desde la biblioteca de objetos hacia el área de construcción. El segundo es colocar y ajustar los objetos en el diseño deseado. Y el tercero es establecer las conexiones y rutas entre los objetos. El segundo paso es conectar los puertos para las rutas de los productos. Aquí primero se seleccionan los objetos que se conectarán, después se identifican los puertos de entrada y de salida de los objetos, después se arrastra una flecha desde el puerto de la salida del objeto fuente hacia el puerto de entrada del objeto destino. Ya después vemos cómo se puede introducir y detallar los datos del objeto en el software. Primero se selecciona el objeto al que se desea agregar datos y después se accede a las propiedades del objeto y se complementan los campos relevantes como tiempos de procesamiento, la capacidad, la demanda, etc. Después se puede añadir un equipo de operadores al modelo. Lo primero para hacer esto es que el objeto, el operador, así aparece de la biblioteca de objetos. Después se coloca ese objeto en el área de construcción cerca de la estación de trabajo o relevante y después configurar las propiedades del operador como habilidades, tiempos de descanso, etc. Después se debe añadir un montacargas que transporte el producto en el modelo. Para eso primero se selecciona el objeto que dice transporter de la biblioteca de objetos, después colocar el objeto en el área de construcción y ajustar su posición y después establecer las rutas y las conexiones para que el montacargas se mueva entre los diferentes objetos. Ya para terminar, pues voy a dar mis conclusiones y es que el modelo y la simulación son herramientas poderosas para comprender y analizar sistemas complejos en diferentes industrias a través de las etapas de un proyecto de simulación y el uso de métodos determinísticos y probabilísticos, así como el análisis de distribuciones, estadísticas y pruebas de hipótesis. Es posible obtener información valiosa para mejorar la eficiencia y optimizar los procesos. Además, contar con un software de simulación adecuado puede facilitar la construcción de los modelos, la conexión de elementos y la introducción de datos, lo que permite obtener resultados precisos y útiles para la toma de decisiones. Muchas gracias.